Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y la farándula. Hoy, chicos y chicas, tenemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que está resonando con fuerza en todas partes. Prepárense porque vamos a hablar de un fallo judicial que tiene a todos los focos apuntando directamente a la deslumbrante Demet Özdemir. Si han oído bien, nuestra querida actriz, la protagonista de tantas historias que nos han robado el aliento, se encuentra en el centro de una controversia legal que promete tener muchísimas ramificaciones. ¿Se imaginan a Demet, esa figura tan carismática y talentosa, envuelta en un lío judicial? Pues así es, y la razón es tan intrigante como podría parecer. Se trata de unas palabras dichas, quizás en un momento de descuido, o tal vez con una intención que ahora se juzga con lupa, que han generado un conflicto legal que nadie esperaba. Y aquí, en este espacio, vamos a desgranar todos los detalles para que ustedes estén al tanto de todo. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia, no olviden, por favor, hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a lo que nos traen. La noticia que está dando la vuelta al mundo del cine y la televisión turca es que un tribunal ha emitido un fallo que afecta directamente a Demet Özdemir. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? La controversia gira en torno a unas declaraciones públicas que la actriz habría realizado en el pasado. No estamos hablando de rumores de pasillo ni de chismes de alfombra roja, sino de palabras que han llegado a oídos de la justicia y que ahora están siendo escrutadas a un nivel muy serio. La gravedad del asunto radica en que estas palabras, al parecer, no han sido perdonadas por la otra parte involucrada, y eso ha desencadenado un proceso legal con consecuencias muy tangibles. Según lo que hemos podido investigar y verificar, el fallo judicial en cuestión no es una pequeña multa ni una advertencia. Estamos hablando de algo que podría impactar la imagen y, potencialmente, la carrera de Demet Özdemir. La naturaleza exacta de las palabras es crucial aquí. ¿Fueron insultos? ¿Fueron difamaciones? ¿Fueron declaraciones que afectaron la reputación de alguien? Los detalles son escasos en cuanto a la formulación precisa, pero lo que está claro es que alguien se sintió gravemente ofendido o perjudicado por lo que Demet dijo. Y esta persona, o grupo de personas, decidió llevar el asunto a los tribunales. Lo interesante de estos casos es ver cómo la justicia interviene en el mundo del espectáculo, donde a veces las emociones y las palabras vuelan libremente. En este fallo el tribunal ha considerado que las palabras pronunciadas por Demet Özdemir excedieron los límites de la crítica o la libertad de expresión, y que tuvieron un impacto negativo directo en la persona o entidad que interpuso la demanda. Esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos, incluso figuras públicas con millones de seguidores, sobre lo que decimos y cómo lo decimos. La delicada línea entre la opinión pública y el daño a la reputación de una persona es un tema recurrente en los tribunales y más aún en el efervescente mundo del entretenimiento. Para entender mejor la situación, es importante recordar que Demet Özdemir es una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado series y películas que han conquistado audiencias internacionales. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en un referente para muchos jóvenes. Por eso cualquier noticia que la involucre, especialmente una de esta índole, genera un gran revuelo. La expectativa es saber si este fallo judicial es un punto de inflexión en su carrera o si, por el contrario, logrará superar esta situación con la misma gracia con la que ha navegado otras aguas turbulentas. Su trayectoria profesional ha sido meteórica, marcada por papeles icónicos que la han catapultado a la fama mundial. Series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir la han consolidado como una de las figuras más reconocidas del panorama actoral turco, y ahora, un revés judicial amenaza con empañar su brillante recorrido. Los detalles específicos del fallo judicial son la clave para comprender la magnitud del problema. Se habla de que la demanda fue presentada por un antiguo colaborador o quizás por una figura pública con la que Demet tuvo algún tipo de desencuentro. El tribunal, tras evaluar las pruebas y los testimonios, ha dictaminado en contra de la actriz. Esto podría implicar desde una disculpa pública obligatoria, pasando por una compensación económica, hasta medidas más severas que afecten su capacidad para realizar ciertas actividades profesionales. Sin embargo, hasta el momento los detalles más precisos sobre las sanciones específicas no se han divulgado de manera oficial. ¿O qué aumenta la intriga?
La falta de información concreta sobre la naturaleza de las declaraciones y las sanciones exactas ha generado un caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones, alimentando aún más el interés del público y de los medios de comunicación. Es fundamental entender que este tipo de fallos judiciales, aunque puedan parecer distantes para nosotros, tienen un peso real. En el mundo del entretenimiento, la reputación lo es todo. Una palabra mal elegida, un comentario desafortunado, puede tener consecuencias devastadoras si no se maneja adecuadamente. Y cuando la justicia interviene, las cosas se ponen serias. El veredicto podría servir como una advertencia para otras celebridades, recordándoles que la libertad de expresión tiene límites, especialmente cuando se trata de proteger la dignidad y la reputación de otras personas. La industria del entretenimiento, tan dependiente de la imagen pública, es particularmente sensible a este tipo de controversias. Un fallo desfavorable puede afectar contratos, patrocinios y futuras oportunidades laborales. Hemos visto casos similares en el pasado, donde figuras públicas se han enfrentado a demandas por difamación o calumnia. La clave en estos procesos judiciales suele ser la demostración de que las palabras pronunciadas eran falsas y que causaron un daño real a la persona demandante. En el caso de Demet Özdemir, la incógnita es si las palabras en cuestión eran objetivamente falsas, o si el tribunal consideró que fueron pronunciadas con una intención maliciosa o que excedieron lo que se considera una crítica razonable. El concepto de daño a la reputación es complejo y puede variar según el contexto y las leyes específicas de cada jurisdicción. En Turquía, al igual que en muchos otros países, existen leyes que protegen la reputación de las personas contra declaraciones falsas y maliciosas. El impacto en la carrera de Demet Özdemir es algo que muchos seguidores se preguntan. ¿Será esto un tropiezo temporal o una sombra que la acompañará? Su equipo legal seguramente estará trabajando arduamente para mitigar los efectos del fallo. Podríamos verla emitiendo comunicados oficiales, quizás a través de sus redes sociales o de un representante, intentando aclarar la situación y apaciguar las aguas. Sin embargo, la marca de un fallo judicial, por leve que sea, puede ser difícil de borrar. El proceso de recuperación de la confianza pública tras un escándalo legal puede ser largo y arduo, requiriendo una estrategia de comunicación cuidadosa y un compromiso genuino por parte de la celebridad. Lo que sí podemos afirmar es que este suceso ha abierto un debate importante sobre la línea que separa la crítica legítima de la difamación y el acoso verbal. En la era de las redes sociales y la comunicación instantánea, las palabras tienen un poder amplificado. Un comentario que antes se quedaba en un círculo pequeño, ahora puede viralizarse y llegar a millones de personas en cuestión de segundos. Esto coloca una gran responsabilidad en quienes tienen una plataforma, ya sea por su fama o por su influencia. La velocidad con la que la información, y a veces la desinformación, se propaga en el mundo digital, hace que las declaraciones públicas de figuras como Demet Özdemir tengan un alcance sin precedentes y, por lo tanto, un potencial de daño o de beneficio considerable. Analizando la situación desde otra perspectiva, este fallo podría ser una oportunidad para que Demet Özdemir demuestre su madurez y su capacidad de aprendizaje. Si se trata de un error del pasado, una reacción impulsiva, la forma en que maneje las consecuencias será un reflejo de su carácter. La humildad, la voluntad de asumir la responsabilidad y el compromiso de aprender de los errores son cualidades que siempre son bien valoradas por el público. En un mundo donde la autenticidad es cada vez más apreciada, la forma en que una figura pública responde a la adversidad puede fortalecer o debilitar su conexión con sus seguidores. La transparencia y la honestidad en la gestión de crisis son herramientas cruciales. Nos gustaría saber qué piensan ustedes sobre este asunto. ¿Creen que la justicia está actuando de forma correcta al intervenir en este tipo de situaciones? ¿Hasta dónde creen que debería llegar la libertad de expresión en el ámbito público? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a enriquecer nuestras discusiones. El debate sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de la reputación es un tema complejo y multifacético, con argumentos válidos en ambas direcciones. Nos interesa enormemente conocer sus perspectivas. Mientras tanto, la industria del entretenimiento turco está expectante. Las cadenas de televisión, las productoras, los directores, todos estarán observando cómo se desarrolla esta historia. Un fallo judicial de esta naturaleza puede influir en las decisiones de casting, en la imagen de marca de los actores y en las estrategias de comunicación de las empresas del sector.
La fama es una moneda de dos caras y Demet Özdemir, como muchas otras estrellas, está experimentando una de sus facetas más complejas. El equilibrio entre la exposición pública y la protección de la privacidad y la reputación es un desafío constante en la industria del entretenimiento. Es importante recalcar que aunque la noticia es impactante, debemos esperar a que se conozcan todos los detalles oficiales y las declaraciones de las partes involucradas antes de sacar conclusiones definitivas. La justicia, en su proceso, suele ser meticulosa y busca la verdad. El fallo emitido por el tribunal es una decisión basada en pruebas y argumentos presentados, y aunque pueda generar controversia, debe ser respetada. La objetividad y la cautela son fundamentales al informar y analizar este tipo de situaciones. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prudencia en nuestras comunicaciones. Incluso en conversaciones informales, o en el fragor de un debate, debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener. Para las figuras públicas, esta conciencia debe ser aún mayor, dado el alcance y la influencia de sus mensajes. La responsabilidad comunicativa es un aspecto crucial en la era digital, donde cada palabra puede ser amplificada y analizada por una audiencia global. En resumen, tenemos un fallo judicial que ha puesto en el ojo del huracán a Demet Özdemir debido a palabras que no han sido perdonadas. Las implicaciones de este fallo son aún inciertas en su totalidad, pero sin duda representan un desafío significativo para la actriz. La industria del entretenimiento está atenta y los seguidores, como nosotros, estamos pendientes de los próximos capítulos de esta intrigante historia. La forma en que Demet Özdemir y su equipo manejen esta situación sentará un precedente y ofrecerá lecciones valiosas para otras figuras públicas. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Esperamos que les haya parecido tan interesante y revelador como a nosotros. Ha sido un placer desgranar esta noticia para ustedes y esperamos que esta información les sea útil para entender mejor lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. La complejidad de las leyes, la influencia de la fama y la permanente atención de los medios, crean un escenario fascinante y a menudo turbulento para las estrellas de la televisión y el cine. Antes de despedirnos, queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las historias más fascinantes y a traerles contenidos de calidad. Nos encantaría saber qué opinan de todo esto, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. La comunidad que formamos aquí es esencial para el crecimiento y la relevancia de nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias del fascinante mundo de la fama. Hasta pronto.